Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos cada semana para que reflexionemos juntos sobre las cosas que nos pasan, para que reflexionemos en clave colectiva sobre las noticias, cómo nos afectan, cómo leen otros por nosotros, para poder leer por nosotros mismos. Hoy el tema con el que vamos a abrir este programa es un tema que nos tiene bastante, no sé si alterados es la palabra, pero sí hemos discutido mucho esto, seguro que el almacén, con los vecinos, en el trabajo, sobre la justicia, más allá del fallo que se dictara en contra de la vicepresidenta de la Nación. Queríamos ponerlo justamente en clave de justicia o injusticia. ¿Tenemos poder judicial? ¿Podemos decir que la Argentina, nuestra patria, tiene justicia independiente? Para ahondarnos en este tema lo invitamos a alguien que ya es un amigo de la casa, Jorge Elbaum. Él es sociólogo, doctor en psicología, escritor, periodista, profesor de la UBA. Pero más allá de todos los títulos, lo importante es que le gusta indagar en la profundidad de los conceptos y de las cosas. Y con él abordamos un tema que ya nos venía preocupando porque esta nota tiene un mes aproximadamente y que tiene que ver con la calidad de la justicia que tenemos en la Argentina y si hay algún tipo de interferencia externa. Les recordamos que nuestro continente vivió lo que es el Plan Cóndor, una organización sistemática en la época de las dictaduras donde se triangulaba, entre otras cosas, la desaparición de personas. Nuestros militares se formaban en la Escuela de las Américas, por lo tanto lo formaban poderes extranjeros. ¿Está pasando algo similar en la justicia argentina? ¿Hay algo así como un plan cóndor judicial a nivel latinoamericano? ¿Hay espacios de formación que no son los que deberían? ¿Se están formando con influencias que no tienen que ver con los intereses supremos de la patria? De eso hablamos con Jorge Elbaum. Lo escuchamos. Poner blanco sobre negro, sí. Hay una nueva escuela de las Américas vinculada al sector judicial o no. ¿Cómo sería esta situación? Lo hay, explicaré cómo funciona. A ver, si uno piensa en cuál es la relación geopolítica de América Latina y el Caribe con Estados Unidos, se tiene que dar cuenta que efectivamente hay una continuidad del proceso de injerencia de Washington y el Departamento de Estado en los intereses de nuestra región. El formato ha cambiado, estamos en el marco de un modelo que se inició en los 90 y que es la injerencia débil o el poder débil, que supone una lógica no golpista, salvo en últimos casos, como en el caso de Bolivia, pero mayoritariamente en poderes en establecer golpes de Estado blandos a través del sistema judicial, de los medios, de los organismos de seguridad. Bien, ¿cómo interfiere el Poder Judicial en esta situación? Porque en el planteo que vos haces hay una interferencia del manejo de la fake news, pero claramente hay Poder Judicial que actúa en correlación con esa fake news. Sí, la realidad es que tanto el poder
judicial en nuestros países se construyó a imagen y semejanza del poder norteamericano, y eso tiene una impronta que se llama contramayoritaria. En el origen, el sistema judicial y el poder judicial se pensaron a sí mismos como un balance de poder frente a la democracia. Es decir, la democracia es el poder mayoritario, entonces tenía que existir un poder que le pusiese límites a ese poder mayoritario, porque podía, si no, atacar a las minorías, ¿no? Entonces, en ese marco inventó el Poder Judicial, en una lógica, si se quiere, de Montesquieu, ¿no? Para, que se llama poder contramayoritario, cuyos integrantes no los decide el pueblo, ¿no? Sino en cada sistema judicial lo decide el presidente o el Senado, en general los estamentos más oligárquicos de la sociedad. Entonces, ese poder judicial ha sido cooptado en América Latina al servicio de los intereses concentrados, efectivamente minoritarios, y funciona de una manera rabiosamente contramayoritaria al servicio básicamente del poder económico y del vínculo de Estados Unidos con la región. Eso tiene espacios formativos donde se baja línea de cómo manejar las leyes, de cómo proceder en términos de judiciales. Hay escuelas donde se le dice a los fiscales, a los abogados, a los jueces, cómo coordinar las tareas, ¿o estoy paranoica? No, existe absolutamente una escuela que se llama ILEA, que tiene sede en distintas partes del mundo, pero en América Latina, en El Salvador, tiene 5 o 6 sedes en distintas partes. Curiosamente, las sedes están ubicadas estratégicamente para el pensamiento de Estados Unidos, una en Centroamérica y para América, que se llama ILEA, con una subsede en Chile. Y esta academia, en su traducción, digamos, al castellano, esa sigla es en inglés, International Law Empowerment o algo así, no me acuerdo bien la traducción, pero es Academia para la Vigencia de la Ley, digamos. Ahí forman a jueces, fiscales, abogados, etcétera, y organismos de seguridad también, al servicio básicamente de los intereses de Estados Unidos. Eso es con una sede real. Ahora, además hay fundaciones, algunas directamente relacionadas con el Departamento de Estado, abiertamente, muchas hay, serán, digo, unas 10 más, que actúan de diferentes formas en cada país. Acá, incluso algunas dependientes de la Embajada de Estados Unidos, que tienen delegados como embajadores, delegados judiciales sería dentro de cada una de las embajadas, y se encargan de cooptar y de influir y de formatear las cabezas de los operadores judiciales. Ahora, esto que estás diciendo es de absolutamente alto impacto y de gravedad. Es público, no es que nosotros tenemos información clasificada y vos pudiste hackear alguna computadora. Esto es público. ¿Por qué no tiene la densidad comunicacional o de riesgo de tener en riesgo la democracia? Porque si hubiera un ejército con una bandera extranjera ocupando nuestros territorios, estaríamos un poco más alertas. Y esto es como que más grave, ¿o no? Sí, la realidad es que si uno es riguroso, por ejemplo, en América Latina vos tenés bases militares en Honduras, bases militares en Colombia hasta el día de hoy, a pesar de todavía la asunción de Gustavo Petro, que se comprometió a tratar de sacarlas en el marco de convenios históricos con ese país. Es decir, existen también formatos militares y de formación militar. Acá en Argentina, la Embajada de Estados Unidos se la pasa ofreciendo capacitaciones gratuitas, etcétera, para que viajen militares. Algunos incluso en la época de Macri llegaron a viajar. Así que ellos, en realidad, Estados Unidos trabaja para cooptar actores claves de los sistemas políticos, económicos, militares, de seguridad, etcétera, y también lo hace entre los judiciales. Hoy por hoy, el área de jurídica aparece con una importancia clave porque
hemos visto que en los últimos años los encargados de dar los golpes institucionales provienen de la Corte Suprema, de los tribunales supremos, de los ámbitos de persecución política como Comodoro Pi, todos ellos formados como Moro de Brasil o Bonadío, muchos de los jueces de Comodoro Pi formados directamente o formateados en los intereses del Departamento de Estado, que les pagan viajes, los halagan, los llevan a distintas partes del mundo, les pagan hoteles de 5 estrellas, etc. Y de paso le muestran, digamos, el poder que supone estar a favor de Estados Unidos. Y eso tiene un rol muy importante. Tendría que haber un mecanismo, creo yo, en Argentina y en todos los países de América Latina. Es decir, primero, que no pueden hablar, o sea, que delegados de fundaciones o de la embajada no pueden hablar con un juez como hacen acá. Bueno, te llamo a una reunión, venía el aniversario del 4 de julio. Eso es escandaloso. Tendría que haber, es decir, le pido permiso al ministro de Justicia, ponele. Y el ministro de Justicia avala o no avala, ¿no? Lamentablemente eso no hay poca voluntad política y fuerza política para imponer una regla de esas características, que sería la que corresponde. En países soberanos, pienso, no sé, en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en China, de ninguna manera viene un tipo y dice, bueno, yo quiero hablar, uno de la embajada de Estados Unidos, bueno, voy a conseguir un juez acá para hablar, charlar. No, tiene que pedir permiso, y el Estado, que es el que mantiene la relación diplomática con otro Estado, es el encargado de decir sí podés, no podés, etc. Lamentablemente en nuestros países, donde el pensamiento colonizado es tan importante, muchos jueces se sienten halagados y creen que cuando se jubilen, en todo caso, van a tener un lugar en Miami para seguir dando funciones de la justicia que le privan a todos los argentinos. La justicia nació para defender intereses de minorías, intereses que no están en línea con los intereses de la patria, con los intereses del pueblo trabajador, con los intereses de los empresarios nacionales, con los intereses de aquellos que queremos ver a la Argentina grande nuevamente. De este tema vamos a hablar luego en la editorial. En el próximo bloque vamos a hablar de producción pública de medicamentos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Les prometimos hablar de producción pública de medicamentos, que nos parece una herramienta fundamental a la hora de hablar de construcción de salud pública. Y nosotros en Córdoba tenemos el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un emblema a la hora no solamente de hacer producción pública de medicamentos, sino de la organización vital que tiene la institución para llevar adelante sus proyectos. Para conocer esta institución que nos pertenece como cordobeses y nos enorgullece como cordobeses, entrevistamos al ingeniero Gabriel Tabela. Él es el director ejecutivo del laboratorio. Lo escuchamos. El hito de la reforma universitaria. 68, marco general, la edad de Acuario, el Mayo francés, la imaginación al poder. Años 60, algunos de los lemas del 68 eran de la reforma del 18. Por ejemplo, prohibido prohibir. Es un lema tomado de la reforma del 18. En el 69, obreros y estudiantes unidos adelante. ¿Está bien? Y en el 83, vuelta a la democracia. Con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Está bien? El laboratorio de hemoderivados, como hecho político,
hace realidad eso, porque vos tenés, en el laboratorio tenés universitarios y obreros que en un trabajo mancomunado de creatividad, innovación, hacen un aporte muy importante, primero a la alimentación de sus familias y después claramente a la sociedad, porque en el laboratorio participan estudiantes, se hacen tesis de maestría y de doctorado, es un lugar de desarrollo de sus graduados, pero el producto que tiene son productos que contribuyen fuertemente a la salud pública. Quiere decir que, fíjate vos qué particularidad, es un ejemplo de conjugación de todos esos lemas que alguna vez escuchamos. Y que tiene que ver con una forma de pensar la sociedad y por dónde se unifican los esfuerzos para avanzar. Sí, claro. En ese sentido, la producción de medicamentos, según tu opinión, ¿cuál es el rol que cumple en la construcción de salud pública? Bueno, primero hay una cuestión que es importante, que los medicamentos son un área estratégica de la salud pública. Y que el sector público tenga una participación activa, y no necesariamente en toda la elaboración de medicamentos, sino en aquellos que sean estratégicos o que sean medicamentos huérfanos o no redituables, o en aquellos que por sus características requieran de una fuerte innovación y que impliquen una autarquía, creo que es estratégicamente clave. Y en eso la particularidad del laboratorio, como te dije, es que tiene el componente de ser público, pero tiene el componente de ser universitario, lo cual implica dos ventajas. La primera, por el hecho de ser público, su objetivo no es lucro, sino que todo lo que en el laboratorio resulta de ingreso, y en esto también quiero ser claro, el laboratorio de hemoderivados no recibe un peso de presupuesto estatal, se autofinancia completamente. Salarios, inversiones, gastos, todo es afrontado con los ingresos propios del laboratorio. Pero la particularidad, como te digo, de ser público, hace que nosotros pongamos énfasis en ciertas cuestiones que hacen a la salud pública. Pero además, el hecho de ser universitario da dos ventajas adicionales. Uno, la masa crítica de recursos humanos que hace falta en una industria de alta tecnología como es esta. Y dos, y en esto también quiero ser claro, un laboratorio que fue pensado en el 64, que hizo su primer lote de albúmina en el 73 y que todavía funciona y cada vez sigue creciendo y ampliando su gama de productos con fuertes planes de crecimiento futuro. Y precisamente acabamos de registrar un líquido de conservación de órganos, el otro año presentamos una inmunoglobulina subcutánea, estamos trabajando fuertemente en la línea de tejidos y en otros productos, fármacos nuevos. Muestra que más allá de la inestabilidad de nuestro país, de las variaciones en las políticas públicas, el pertenecer a una institución de 400 años le da una estabilidad diferente, porque aún con distintos cambios en la estructura del laboratorio o con distintas conducciones de la universidad, el norte del laboratorio se ha mantenido constante. Interesantísimo lo que nos cuenta el ingeniero Gabriel Tabela, porque no solamente tiene que ver con eso de ser conscientes de la importancia que tiene el laboratorio, de lo que aporta a nivel nacional en salud pública y regional con los convenios que tiene con países de nuestro continente, sino que también cómo se puede llevar adelante un proyecto más allá del tiempo cuando hay una línea conceptual con objetivos claros a conseguir. Para pensar
por estos tiempos que nos atraviesan muchas grietas y por ahí es fácil posicionarnos en una u otra grieta y sería más interesante posicionarnos en el bien común que reúne a todos los argentinos y a nuestra patria. En el próximo bloque, la voz de los trabajadores con los compañeros de la UPC. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Oscar Frontot, secretario de Comunicación y Prensa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, hace un balance de este año complicado. Llega diciembre, hora de balances, lo escuchamos. Ha sido un año post-pandémico que nos ha traído muchos desafíos, porque hay un nuevo orden, hay no en teoría conspirativa, sino que hay ordenamientos nuevos sociales que nos obligan a pensarnos distintos, desde la educación en particular, que es lo que más nos importa, pero obviamente que la comunicación, como parte o un insumo necesario para la educación que nosotros pensamos, ha sido desafiante y lo hemos transitado con altura. Me atrevo a decir que hemos estado muy a la altura, porque justamente estamos en un espacio que es muy caro a los sentimientos de nuestro sindicato, que es nuestro Instituto de Capacitación e Investigación, con el cual hemos tenido el desafío de articular conjuntamente y coordinar conjuntamente la comunicación desde lo gremial y desde lo pedagógico, que es un núcleo muy importante y central en nuestro trabajo. Y hemos logrado en muchos casos avanzar sobre ciertos cercos mediáticos o informativos que nos propone este nuevo paradigma comunicacional, que son no solamente los medios tradicionales, sino las redes y la inmediatez de la información, que muchas veces hay que atender pero no centralizar para no caer en esto de creernos cualquier cosa o caer en la trampa, entre comillas, de generar formaciones o generar sentido, formar sentidos que muchas veces atentan contra los propios intereses de los trabajadores, de los educadores en particular, pero de la sociedad como construcción informativa nueva, digamos así. Así que hemos cerrado un año, o estamos cerrando un año que todavía no termina, porque la verdad que el contexto está difícil, pero estamos cerrando un año que lo hemos atendido muy bien, y obviamente la idea es quedar, así como en lo salarial siempre lo decimos, con una mejor base para lo que viene, ¿no?
Cuando abrimos el programa les propusimos hablar de justicia en la Argentina. ¿Tenemos justicia hoy? ¿Cuáles son las causas vinculadas al interés supremo de la patria, al bien común que ha resuelto la justicia? Salvo los casos de lesa humanidad que han vuelto al escenario a través de la película 1985, donde la justicia se puso los pantalones e hizo justicia. Desde ese momento la justicia no ha resuelto ninguna causa central que hace a los intereses de la patria. Ni el de la embajada, ni el de la AMIA, ni el de Nisman. Olmos, que hizo una denuncia cuando se estatizó la deuda privada, murió sin conocer el fallo de la justicia. Los jueces viajan, tienen prebendas, viven bastante bien con sueldos que no pagan ganancias para quienes trabajan. Para quienes trabajan, que no resuelven los temas centrales que hacen a la justicia que necesita nuestra patria para crecer y para ser grande. Los últimos acontecimientos nos han mostrado que hay un estado paralelo donde el poder económico, mediático y judicial se concentra de forma mafiosa y ejerce un poder que va más allá de las instituciones. Patria o mafia es lo que nos queda por delante, y poner en el centro esa discusión es lo que nos toca para recuperar una democracia que sea real en clave de derechos y libertades. Esa es la tarea.